A esta hora nos atiende el señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Varias preguntas, por supuesto, para él a propósito del proyecto de reforma tributaria. Señor ministro, bienvenido a RCN Radio. Muy buenos días. Yolanda, muy buenos días. Un saludo a usted, a los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de RCN Radio. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, ministro. Le voy a pedir el favor de que vayamos paso a paso porque son muchos los detalles. Entonces vamos poco a poco, que tenemos varias inquietudes. La primera de ellas es precisar las fuentes de donde van a salir esos 15.2 billones de pesos. Ha dicho el gobierno: austeridad, combatir la evasión y de pronto buena parte de los ingresos vienen de las empresas. Concretamente, ¿de dónde viene ese dinero, ministro? Las fuentes están íntimamente ligadas a los usos. Aunque vamos a hablar después de los usos, quiero insistir en que el uso, el centro, el corazón de esta iniciativa es lo social, es atender a los vulnerables del impacto de la pandemia, a los jóvenes que quieren matrícula cero, a los jóvenes y a las mujeres que perdieron su empleo y necesitan incentivos para poder obtenerlo, a los micro y pequeños empresarios que necesitan subsidios a la nómina, y naturalmente a muchas familias que viven de ingreso solidario y necesitan todavía un respiro para poder atender sus necesidades básicas. Si ese es el corazón, ¿cuáles son las fuentes para atenderlo? Yo diría que el 31% de las fuentes es o está en cabeza del propio gobierno. Primero, en un componente de austeridad en el gasto público, casi 1.8 billones. Y en segundo lugar, en lucha contra la evasión fiscal, contra ese cáncer de corrupción en las finanzas públicas, 2.7 billones. Esto más o menos representa el 31% del recaudo. El resto del recaudo estaría circunscrito a la expresión solidaria que han tenido los sectores empresariales de decir: estamos listos a contribuir con parte de esos beneficios que venían de la Ley de Crecimiento del 2019, pero que en este momento pues no se pueden aplicar por las necesidades, por lo que el país requiere en este instante, y están dispuestos a aportarlo. En tal sentido, viene en primer lugar de una tarifa de renta para persona jurídica al 35%, que significaría que no se daría esa reducción que se venía programando desde la Ley de Crecimiento, del descuento del ICA, que ya no sería del 100% en el impuesto de renta, sino del 50%, como hoy en día es, de hecho, porque este beneficio se iba a conceder en un periodo posterior, y en tercer lugar, de una sobretasa temporal al sector financiero del orden de 3 puntos porcentuales. Ahí estaría condensado el grueso, junto con un programa de normalización tributaria, el grueso del recaudo que se necesitaría para esta iniciativa. Muy bien, austeridad, lucha contra la evasión y sector empresarial, que dijéramos se van a aplazar, a posponer o no se van a aplicar algunos descuentos que se habían contemplado en leyes anteriores. Conversábamos hace unos segunditos aquí con el profesor Jorge Restrepo, ministro, sobre la evasión, porque es que todos los proyectos y todos los gobiernos buscan combatir la evasión. Ustedes están contando aquí con 2.7 billones. ¿Esa es plata en mano o esa es una posibilidad? Porque los evasores siempre encuentran el camino para evadir, ministro. Eso va a ser una realidad porque, entre otras, ya lo es, de hecho, en la práctica con las medidas que se han venido adoptando. Nosotros hemos seguido la experiencia de países como México, España y otros muy exitosa en lucha contra la evasión. Y yo le voy a dar un dato al profe Restrepo. Al mes de junio, a través de los esfuerzos que ya ha venido implementando la DIAN, por ejemplo, las cláusulas antiabusivas, la determinación de proveedores ficticios, la lista de paraísos fiscales, las retenciones cuando hay movimientos hacia esos paraísos fiscales listados, el control de descuentos y de descuidones y muchos más, se ha logrado recaudar en lucha contra la evasión 8 billones de pesos en este año, y eso no es una suma menor. ¿Qué estamos agregando? Estamos agregando nuevos instrumentos. Fortalecer todo el tema del sistema de factura electrónica, incluyendo un mecanismo de Big Data, porque vamos a extenderlo a muchos otros documentos que hoy no se consideran factura electrónica. Avanzar en la estrategia de facturación compulsiva, que es que le llegue a ese potencial evasor ya la facturación realizada para que proceda a realizar su pago. Facturación de renta, que es una manera para acelerar el procedimiento de cobro de ese impuesto de renta, porque se convierte en un título de valor. Detectar beneficiarios finales, toda una estrategia para identificar quiénes están detrás de las personas jurídicas. Y un último elemento para lograr que las ventas de los bienes inmuebles sean por valores reales a través de una estrategia de georreferenciación. Todos estos instrumentos creemos que pueden aportar estos 2.7 billones en lucha contra la evasión fiscal.
Ojalá se logre. Yo insisto en eso, ministro, porque los evasores echa la ley, echa la trampa. Ojalá no sea este el caso y se pueda recaudar ese dinero por la vía de la lucha contra la evasión. Ahora, ministro, en el caso de los empresarios, en el caso de la renta del 35%, el descuento del ICA, ¿esto es permanente o se van a aplazar las gabelas que se habían dado y por cuánto tiempo, si es así? Son uno de los elementos centrales de esta iniciativa es que el grueso de ella es de ingresos permanentes. Entre otras, además, esto es muy importante para enviar un mensaje a los mercados nacionales, internacionales, a los inversionistas, en el sentido de que la iniciativa es con fuentes permanentes, no con fuentes temporales. En tal sentido, esas dos decisiones son de carácter permanente. Habrá sí una de carácter temporal, que es la sobretasa del sector financiero. Ministro, el grueso del peso de la reforma recae en el empresariado y se preguntaba hace unos minutos o ayer en Voces RCN el senador Rodrigo Lara si esa tasa del 35% va a ser para todas o solamente para las más grandes, porque dice, pues los auxilios a la nómina beneficiaron a 132,000 empresas, grandes empresas, pero hay 1,500,000 y pico de microempresas que probablemente que quebraron o que están en una situación que les haría imposible pagar esa tasa de renta. ¿Va a haber una tasa diferenciada según el tamaño de la empresa o es igual para todo el mundo con tanta empresa quebrada? Muy importante señalar que así como hay 1.700.000 empresas en nuestro país formales, realmente quienes pagan impuestos son del orden de 380.000. Hay un grueso importante, cerca de 40.000 empresas que tributarían sobre el régimen simple y seguirán haciéndolo, que entre otras además es un régimen mucho más cómodo, especialmente pensando en la micro y en la pequeña empresa. Y también tener en consideración que el impuesto de renta es un impuesto que se gradúa casi que de facto, porque es una tasa que se aplica sobre las utilidades y por lo tanto a más utilidades paga más, a menos utilidades paga menos. Luego reconoce esa diferencia que existe entre los tipos de organizaciones. De esa manera pues aplicaría a todas las empresas, pero no son tantas las que en este momento realmente tributan y hay un grueso que lo podría hacer a través de régimen simple que se va a sostener justamente pensando en la micro y pequeña empresa. Ministro, ¿por qué aumentar solo los impuestos a las empresas y no a las personas? Es decir, ustedes no están incluyendo ahí ni impuesto al patrimonio, ni aumento del impuesto a los dividendos y no incluyen aumentos del impuesto de renta a las personas de mayores ingresos. ¿No es eso concentrar mucho solamente en las empresas que son las que generan empleo e inversión, los impuestos, la carga tributaria? Jorge, lo que se ha querido es que haya como varios principios en la identificación de las fuentes. Si estudiamos eso en detalle, impuestos que fueran lo más técnico posibles, impuestos que fueran de recaudo eficiente y significativo, impuestos que fueran de rentas permanentes, impuestos que al final de cuentas sostuvieran la competitividad. Entonces hay algunos impuestos que uno pudiera considerar o haber considerado, el tema de los dividendos, pero su recaudo no es significativo, estamos hablando de 0.1 billones de pesos. Hoy en día existe, de hecho, el impuesto a los dividendos y seguirá existiendo, pero un aumento no tendría un impacto significativo por un lado, pero por el otro lado, combinar aumento en la tarifa corporativa junto con aumento en la tarifa de dividendos, lo que genera es una baja competitividad porque termina agravando de mayor manera a quienes realmente están atrayendo esa inversión. Entonces, por la vía de lo anterior, pues se toma la decisión de decir, quizá el mejor camino es el monto corporativo y así incluso lo discutimos con empresarios, con sectores empresariales, con las propias empresas directamente. El impuesto al patrimonio es un impuesto que ha tenido el carácter temporal. Es un impuesto que ha venido estando por mucho tiempo, es un impuesto que es tremendamente antitécnico, o sea, hay una discusión de fondo sobre la tecnicidad de ese impuesto. Y de la misma manera de que el monto termine siendo gravoso para la inversión en un momento en donde, entre otras además, se necesita atraer inversión y enviar un mensaje también de tranquilidad a los inversionistas nacionales e internacionales. Entonces, con base en ello, se adopta esa decisión. Y teníamos también la convicción de que debíamos ser muy cuidadosos en este momento con tocar los temas de personas naturales y se privilegió por eso lo corporativo.
gran parte, yo diría que el 95% de lo que proponen recaudar con estos aumentos de impuestos se recibiría en el 2023, ministro. ¿No es esto demasiado riesgoso en términos de estabilidad fiscal del mensaje que se le envía a los mercados, en el sentido de que no aumenta el recaudo en el año que viene y tampoco en este año, en parte porque no se cobra un aumento en el IVA, ni se toca para nada el impuesto al valor agregado, el IVA? Parte del recaudo se hace, entre otras, además, con mejoramiento de caja por la vía de retención en la fuente. Esa posibilidad existe. Claro que buena parte del recaudo se hace a partir del año 2023, cuando se realiza el pago del impuesto, pero no es de menor cuantía lo que se puede recoger por retenciones en la fuente. Eso, digamos, como para decir lo primero. Y lo segundo es, teníamos que ser muy cuidadosos en el contexto actual, también de afectar a las personas por el tema del IVA. Es decir, en eso éramos absolutamente conscientes de que era un tema que teníamos que tener enorme cuidado, porque terminaríamos afectando allí sí a clases medias, clases vulnerables, en este momento de salida del impacto de la pandemia. Nosotros hicimos la estimación en detalle, uno a uno, año tras año, a través del marco fiscal de mediano plazo, y está contemplado, llamémoslo así, esa gradualidad y el mensaje de gradualidad de la generación del ingreso permanente a partir de ese momento. Señor ministro, en relación con la austeridad del gasto público, ¿se ha contemplado la posibilidad de cierre o fusión de entidades del Estado, como se propuso en el marco de la discusión de los últimos 3 meses en Colombia? Está contemplado unas facultades para que pueda existir la posibilidad de fusión, escisión, supresión de entidades, buscando que ese sea uno de los caminos para las decisiones o los pasos que se tienen que dar en austeridad en el gasto público, que entre otras además representará casi 1.8 billones anuales. ¿Cuáles entidades se están contemplando? ¿Cerrar o fusionar, ministro? No, de momento ahí lo único que se está estableciendo es esa facultad para que ya en el análisis que nosotros hagamos encontremos cuál es el camino más apropiado. Hablamos con el ministro de Hacienda, José Manuel de Restrepo. Si escucho a alguien de fondo que tiene pregunta. Iragorri, sí, adelante. Sí, gracias. Quería preguntarle, ministro, si usted cree que tiene los votos suficientes en el Congreso para que le aprueben este proyecto de reforma tributaria o si cree que allá le van a meter mucha mano. Hombre, en la reunión que tuvimos ayer, en donde hemos invitado a la construcción de este consenso y que entre otras además ha sido un trabajo grande con todos los partidos políticos, pues hemos venido dialogando uno a uno con cada uno de esos partidos, haciendo, entre otras, además, una construcción de consenso alrededor de los elementos de esta iniciativa. Yo no niego que, naturalmente, además respeto profundamente que el Congreso es el escenario natural para el debate y es el escenario democrático para justamente dar ese debate, dar esa discusión y que habrá naturalmente debate. Creo que por lo que hemos venido construyendo con los partidos políticos, pues hay un consenso alrededor de esta iniciativa y ustedes lo vieron ayer en la expresión de distintos partidos que estuvieron presentes en la reunión, donde hay la convicción primero de la necesidad y segundo de la conveniencia de una iniciativa que como esta no toca a la clase media, no toca a las clases vulnerables, beneficia a través de programas sociales a estas últimas y que al final acude al sentido solidario de los sectores empresariales que ayer presentes también todos ellos, incluido por ejemplo el sector financiero, están dispuestos a contribuir en este momento a este propósito social. Sí. Señor ministro, en la extensión del PAEF, ¿van a incluir de pronto a otras empresas medianas o pequeñas que no fueron tenidas en cuenta en esta primera etapa o van a seguir con las mismas? Vamos a tener un foco, una focalización hacia micro y pequeña empresa y va a tener además una característica adicional nueva y es que vamos a bajar a microempresas de 2 personas. Ustedes recordarán que antes solamente eran desde 3 personas. Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene eso? Hombre, entre 2 y 3 hay cientos de miles de microempresas posibles o potenciales. Entonces estamos extendiendo, digamos, el tipo de empresas y con foco en micro y pequeña empresa. Ministro, volviendo un poco a la pregunta de Iragorri, como yo no creo que el Congreso se vaya a quedar quietico y haya a pasar con vaselina la reforma, ¿hay algunos puntos especialmente que le preocupen que puedan ser modificados o alguna observación que pueda hacer o alguna modificación que pueda hacer el Congreso que le preocupe? Yo lo que creo que es muy importante es entender que una iniciativa como esta tiene que generar
Claro, usos desde lo social, pero siempre el uso atado a la fuente. En otras palabras, habría que identificar la fuente. Y habría que tener mucho en consideración que las fuentes sean fuentes que no terminen afectando el tránsito, el curso de la iniciativa, porque puedan terminar afectando a sectores sensibles de la economía en este momento. Pero yo creo que el Congreso de la República es consciente de esa realidad y es consciente además que esta iniciativa no solamente responde a un propósito social, sino también a un propósito de estabilidad de finanzas públicas y de tranquilidad de mercados nacionales e internacionales. Ministro, y precisamente sobre esa tranquilidad que tienen los mercados, la confianza de los inversionistas, ¿con esta reforma espera recuperar el grado de inversión o eso ya lo perdimos, lo dio por perdido el gobierno y es un problema del gobierno que sigue? La recuperación del grado de inversión es un proceso, eso no es un tema que pase de la noche a la mañana, es un tema en donde hay que ir avanzando en varios frentes. Esta reforma es un camino en la construcción de la recuperación de ese grado de inversión porque es un mensaje. ¿En qué sentido? En varios sentidos. Primero, en estabilidad de las finanzas públicas. Esta iniciativa logra reducir el déficit fiscal, logra retornar a superávit primario y logra reducir el nivel de deuda pública hasta el orden de un 60% aproximadamente. Esta iniciativa envía un mensaje de tranquilidad a los mercados en la medida en la cual uno de los pilares, uno de los capítulos importantes es fortalecer la institucionalidad del Comité de Regla Fiscal, que es la instancia que hoy adquiriría mucha más independencia y capacidad técnica y que es muy importante como mensaje en los mercados internacionales, aparte de un anclaje, del establecimiento de un compromiso de nivel de deuda pública respecto al PIB, que también es muy importante para los mercados internacionales. Pero este no es el único instrumento para enviar ese mensaje a recuperación de grado de inversión. En simultánea está toda la estrategia de crecimiento de la economía, que va a ser muy importante, porque ahí va a haber muy buenas noticias para Colombia y yo creo que ese también contribuirá a ese propósito. Y el otro es la mejora en el déficit en cuenta corriente, en esa relación de importaciones, exportaciones, particularmente en diversificar la canasta exportadora, y en eso estamos. De hecho, los primeros 5 meses de este año tenemos los mejores resultados de exportaciones no mineras en los últimos 8 años en la vida del país. Entonces, es una combinación de todo esto lo que nos va a permitir recuperar el grado de inversión. Claro, es un proceso, como usted lo dice, es un tema que requiere varios pasos. La reforma tributaria es uno de esos pasos, pero el objetivo del gobierno del presidente Iván Duque es recuperar el grado de inversión antes del 7 de agosto del año entrante, es decir, entregar el país con ese grado de inversión recuperado. ¿Se puede lograr? ¿Esa es la meta? Normalmente estos procesos son de 1 a 3 años. Yo no puedo garantizar que vamos a recuperar el grado de inversión ya, pero sí que vamos a trabajar en esa dirección. Ministro, muchísimas gracias. Estaremos, por supuesto, acompañando el debate de la reforma tributaria y confiemos que se llegue a la conclusión que sea mejor para el país. Que tenga usted buen día. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Un saludo. Es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Los detalles del proyecto de reforma tributaria, varios temas importantes que hemos tocado aquí en la conversación con él. Él dice que se va a abrir la puerta, evidentemente, para la eventualidad de fusionar o desaparecer entidades del Estado, pero no nos dice cuáles. Pero que esa es una posibilidad, porque recordemos, uno de los componentes es austeridad en el gasto, apretar el cinturón para recaudar por allí. La evasión, él dice que son 2.7 billones lo que aspiran a recaudar, que tienen varias herramientas que consideran que efectivamente pueden garantizar que lleguen esos 2.7 billones. Sin embargo, decimos, pues evasión es un trabajo lento que se tiene que hacer. Y luego vendrá el trabajo de lo que deben aportar los empresarios por la vía del impuesto a la renta del 35%, no habrá reducción, y por la vía del descuento del ICA. Él ha dicho que algo clave de este proyecto es que se trata de ingresos permanentes. Insiste mucho en que se trata de apoyar los proyectos sociales y mantenerlos en el tiempo. Estaremos analizando un poquito más adelante otros detalles a propósito del grado de inversión también, que es algo que ha preocupado a los expertos, a los economistas. Él dice, es un proceso, esta reforma pues apunta en ese sentido, pero ese es un proceso que puede tardar entre 1 o 3 años. Es decir, es posible que eso sea asunto del próximo gobierno. 6:38, vamos a las noticias más cercanas, las de su ciudad, las de su región. Les recordamos que nos pueden ver en el canal de YouTube de RCN Radio. Usted escucha RCN Radio.